En las profundidades de una densa selva tropical, donde la luz del sol apenas penetraba el espeso follaje, se erigía un árbol antiguo y retorcido. Sus ramas extendidas parecían arañar el cielo, y su tronco estaba cubierto de inscripciones arcaicas grabadas por manos desconocidas. Los aldeanos evitaban ese lugar, susurrando historias sobre espíritus inquietos y fuerzas oscuras que habitaban entre las sombras. Una noche sin luna, un viajero llamado Arjun llegó a la aldea. Era un hombre ambicioso, siempre en busca de riquezas y secretos ocultos. Al escuchar los rumores sobre un legendario tesoro escondido en el corazón de la selva, su curiosidad se encendió como una llama. Ignorando las advertencias de los lugareños, decidió adentrarse en el bosque a la mañana siguiente. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que se aferraba a la tierra. Arjun, armado con un mapa desgastado y una brújula, se internó en la jungla. A medida que avanzaba, el canto de los pájaros y los sonidos de los animales parecían desvanecerse, reemplazados por un silencio sepulcral. Los árboles se volvían más altos y las sombras más profundas, sumiendo su entorno en una penumbra inquietante. Horas después, llegó a un claro donde se alzaba el árbol ancestral. Era más imponente de lo que imaginaba, con raíces que se extendían como tentáculos por el suelo. Al acercarse, notó que las inscripciones en el tronco parecían moverse, cambiando de forma ante sus ojos. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la promesa del tesoro lo impulsó a continuar. Alrededor del árbol descubrió un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y símbolos extraños. En el centro, había una pequeña abertura en el suelo. Sin dudarlo, se arrodilló y comenzó a excavar con las manos desnudas. Sus dedos toparon con algo sólido, una caja de madera adornada con figuras talladas que representaban animales en poses inusuales. Al abrir la caja, encontró un manuscrito hecho de pieles envejecidas. Aunque el idioma era desconocido para él, las ilustraciones eran claras, escenas de animales y humanos en situaciones grotescas y violentas. Una imagen en particular llamó su atención, un hombre siendo devorado por sombras con forma de bestias. De repente, un susurro sibilante llenó el aire. Arjun levantó la vista y vio que las sombras del bosque se movían, acercándose lentamente. El miedo comenzó a apoderarse de su corazón. Guardó el manuscrito apresuradamente y decidió que era hora de marcharse. Mientras retrocedía, el suelo bajo sus pies cedió. Cayó por un desnivel oculto, rodando entre rocas y raíces hasta quedar inconsciente. Al despertar, estaba en una caverna subterránea iluminada por un resplandor misterioso. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que representaban rituales oscuros y sacrificios impíos. Una voz profunda y gutural resonó en la caverna: «Has cruzado el umbral, mortal. No hay retorno». Arjun giró frenéticamente, buscando la fuente de la voz, pero solo encontró sombras retorciéndose en las esquinas. Sentía la temperatura descender abruptamente y su aliento se convirtió en vapor. Con el pánico apoderándose de él, corrió hacia lo que parecía ser una salida. Los pasadizos se estrechaban y cambiaban de dirección, como si el lugar estuviera vivo y jugara con él. Las paredes pulsaban al ritmo de un latido lento y ominoso. Finalmente, llegó a una cámara donde el resplandor era más intenso. En el centro de la habitación se hallaba una figura encapuchada, flanqueada por criaturas que desafiaban toda lógica. Tenían cuerpos de animales y rostros humanos, con ojos vacíos y sonrisas macabras. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro sin rasgos, solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos y la boca. «Has despertado a los guardianes», pronunció la figura con una voz que parecía emanar de todas partes. «Tu ambición te ha llevado a tu perdición». Arjun intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Las criaturas comenzaron a acercarse, sus pasos resonando como latidos amplificados. Desesperado, buscó algo con que defenderse, encontrando una estalagmita afilada. La blandió frente a él, pero las criaturas no parecieron inmutarse.
Justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, sintió una presión en su mente, como si alguien intentara comunicarse telepáticamente. Una voz suave, casi susurrada, le dijo: «Entrégate, y tu sufrimiento será breve». Negándose a aceptar su destino, Arjun lanzó la estalagmita contra una de las criaturas y corrió en dirección opuesta. La caverna comenzó a temblar, y piedras caían del techo. Las criaturas emitieron un aullido ensordecedor que lo hizo tropezar y caer. La figura encapuchada apareció delante de él, flotando en el aire. «No puedes escapar», declaró. «Has profanado el santuario de los antiguos. Ahora, formarás parte de nosotros». En un último intento por huir, Arjun sacó el manuscrito de su mochila y lo arrojó al suelo. «No lo quiero». «Llévenlo», gritó con desesperación. Las criaturas se detuvieron y miraron el manuscrito. La figura encapuchada se inclinó y lo recogió con manos esqueléticas. «Ya es demasiado tarde», sentenció. «La marca está en ti». Las sombras envolvieron a Arjun. Sintió un frío indescriptible, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Los recuerdos pasaron ante sus ojos, su infancia, sus ambiciones, sus errores. La oscuridad consumió todo, y solo quedó el vacío. En la superficie, el bosque parecía respirar con una nueva energía. Las raíces del árbol antiguo se expandieron, y las inscripciones brillaron con una luz siniestra. Los animales del bosque huyeron en todas direcciones, presintiendo el mal que se extendía. Mientras tanto, en la aldea, los habitantes comenzaron a tener pesadillas vívidas. Soñaban con sombras que los acechaban, voces que los llamaban por sus nombres y figuras sin rostro que se aparecían en sus habitaciones. El terror nocturno los debilitó, y el miedo se reflejaba en sus ojos durante el día. Una joven llamada Maya, conocida por su sensibilidad espiritual, percibió la oscuridad creciente. Decidida a descubrir lo que estaba sucediendo, buscó en los antiguos textos de su abuelo, quien había sido un respetado chamán. Encontró referencias al árbol maldito y a un manuscrito que nunca debía ser leído. Reunió a un grupo de aldeanos y compartió sus hallazgos. Algunos se mostraron escépticos, pero la mayoría aceptó que algo terrible estaba ocurriendo. Decidieron realizar un ritual de protección para alejar la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Esa noche, se reunieron alrededor de una gran fogata en el centro de la aldea. Cantaron antiguas canciones y quemaron hierbas sagradas. Pero a medida que avanzaba el ritual, el fuego comenzó a menguar, como si algo absorbiera su calor. Una ráfaga de viento gélido apagó las llamas, sumiéndolos en la oscuridad. De la negrura emergieron las figuras que habían plagado sus pesadillas. Los aldeanos gritaron y corrieron en todas direcciones, pero las sombras los alcanzaban con facilidad. Maya intentó recitar un conjuro de protección, pero una fuerza invisible la hizo callar, dejándola sin voz. Los gritos cesaron, y el silencio reinó de nuevo. La aldea quedó sumida en una quietud mortal. Las puertas de las casas se abrieron lentamente, y de ellas salieron los aldeanos, pero ya no eran ellos mismos. Sus ojos estaban vacíos y sus movimientos eran mecánicos. Se dirigieron hacia el bosque, formando una procesión silenciosa. Maya, aún consciente pero incapaz de moverse, fue testigo de cómo todos desaparecían entre los árboles. Lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. Una figura encapuchada apareció frente a ella. «Eres la última», dijo con voz fría. «Te resististe, pero no puedes escapar del destino». Con un gesto, liberó a Maya de la parálisis. «Ven conmigo», ordenó. Sin otra opción, los siguió hasta el claro donde el árbol antiguo los esperaba. Las raíces se habían transformado en tronos para los aldeanos, quienes permanecían sentados, inmóviles. En el tronco del árbol, las inscripciones brillaban intensamente, mostrando escenas de destrucción y caos. La figura encapuchada se volvió hacia ella. «Has demostrado fortaleza y percepción. Por eso, te ofreceremos un trato.
Únete a nosotros voluntariamente y preservaremos tu conciencia. Recházalo y sufrirás una eternidad en las sombras. Maya cerró los ojos, intentando encontrar una salida. Recordó las enseñanzas de su abuelo y comprendió que el ciclo de oscuridad no podía romperse fácilmente. Abrió los ojos y enfrentó a la figura. «Nunca me uniré a ustedes», declaró con firmeza. La figura suspiró. «Así sea». Las sombras la envolvieron, pero esta vez sintió una cálida luz en su interior. Un pequeño fragmento de esperanza que se negaba a ser extinguido. Luchó contra la oscuridad, recitando las palabras de protección que había aprendido. Una luz cegadora emanó de ella, haciendo retroceder a las sombras momentáneamente. Los aldeanos parecieron despertar de su trance, mirando alrededor confundidos. La figura encapuchada mostró por primera vez una emoción, ira. «No puedes vencernos», gritó, extendiendo sus brazos y convocando a todas las criaturas de las sombras. La batalla fue breve. La luz de Maya comenzó a desvanecerse, agotada por el esfuerzo. Las sombras la rodearon nuevamente, y esta vez no hubo escape. Con su último aliento, miró a los ojos de los aldeanos y les susurró: «Resistan». La oscuridad triunfó. Los aldeanos volvieron a caer bajo el control de la entidad oscura, y el bosque se sumió en un silencio aún más profundo. A miles de kilómetros, en una ciudad lejana, un coleccionista de antigüedades recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, descubrió un manuscrito antiguo, escrito en un idioma desconocido. Fascinado por el hallazgo, comenzó a investigar su origen, sin saber que estaba abriendo las puertas a un mal ancestral. El ciclo continuaría, propagándose de un lugar a otro, alimentado por la curiosidad y la ambición humanas. La oscuridad se extendía como una plaga, y cada vez más almas caían en sus garras. En una biblioteca oscura, un erudito hojeaba viejos textos cuando encontró referencias a los sucesos extraños en aquella aldea olvidada. Decidido a desentrañar el misterio, emprendió un viaje que lo llevaría al corazón de las tinieblas. La historia no tenía fin. El mal acechaba en cada rincón, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y así, las fábulas del terror del Panchatantra se convirtieron en una realidad aterradora, donde las lecciones ya no eran moralejas, sino advertencias ignoradas. El árbol antiguo sigue en pie, sus raíces extendiéndose cada vez más, alcanzando lugares insospechados. Las inscripciones en su tronco cuentan historias de aquellos que sucumbieron al terror y esperan pacientemente a los próximos incautos que caerán en su trampa. En algún lugar, un niño sueña con sombras que lo llaman por su nombre. Despierta en medio de la noche, con el susurro de voces antiguas resonando en sus oídos. La oscuridad se cierne sobre él, y una nueva pesadilla está por comenzar. La maldición del manuscrito y del árbol ancestral continúa propagándose, infiltrándose en los sueños y deseos de los desprevenidos. Nadie está a salvo. Los ecos del horror se extienden más allá de fronteras y océanos, susurrando en lenguas olvidadas, tejiendo una red de terror que atrapa a todos por igual. El mundo ignora el peligro que acecha, escondido en leyendas y cuentos antiguos, esperando el momento de surgir y reclamar más víctimas. Y así, las fábulas del terror persisten, sin moralejas ni conclusiones, solo un abismo profundo que consume toda esperanza. El mal no descansa, y aquellos que se atreven a desafiarlo están destinados a sucumbir. La oscuridad es paciente y siempre encuentra la forma de regresar. Solo queda el miedo, eterno y omnipresente, acechando en cada sombra, en cada susurro, en cada rincón olvidado del mundo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.